Así que vamos a tratar de establecer contacto. Bueno, ¿hay algún problema con el contacto? Quería hacer el contacto con México. No sé si Miguel Ángel nos está escuchando para ver si podemos conversar respecto a Víctor Manuel Vucetich. Intentamos hacer el contacto con Miguel Ángel, colega mexicano Miguel Ángel Sánchez. ¿Nos escuchas? ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días hasta allá a Ecuador. Sí, estoy escuchando, realmente estás dando un panorama amplio de los dos técnicos que sean realmente históricos. Los dos, como Víctor Manuel Vucetich y Ricardo Lavolpe, son dos entrenadores con gran trayectoria y con mucho historial aquí en México. Sí, Miguel Ángel, gracias por aceptar en nuestra entrevista. Mira que justo terminamos de revisar un poco la ficha de Vucetich y la ficha de Lavolpe. Y yo decía, empiezo con esto, que Lavolpe me llama la atención, no sé si el término correcto sea inestabilidad, pero por ejemplo, tengo acá 2006 Boca, 2007 Vélez, 2008 Monterrey, 2009 Atlas, 2010-2011 en la selección de Costa Rica. No se asentó en ningún club, es decir, no ha tenido más de 2 temporadas completas en algún club. Todo esto hablando de Ricardo Lavolpe. Totalmente cierto, pero también si nos vamos un poco más atrás, con México ha sido uno de los pocos técnicos que ha completado todo un proceso eliminatorio de los cuatro años. O sea, tomó la selección desde 2002 y hasta 2006 que llegó al Mundial y fue un proceso exitoso. O sea, fue uno de los procesos en los que, como él lo decía, que avanzamos caminando al Mundial, porque fue una de las eliminatorias más fáciles en la historia de México. Y sí, tras el Mundial, bueno, hay que recordar un poco en el Mundial de ese 2006 en Alemania, pues México cae en los octavos de final con un golazo de Maxi Rodríguez, pero después del Mundial, efectivamente, Ricardo Lavolpe ha tenido unos procesos de inestabilidad en los que no completa un año y en los que a lo mucho son 2 años, como con la selección de Costa Rica y como con América, que posiblemente han sido en los que más años ha durado, y son 2 años o 3 años a lo mucho, pero con Ricardo Lavolpe hay unos casos como, por así decirlo, ¿qué es lo que se prefiere más? Este estilo de jugar bonito o un poco más de tener títulos a como dé lugar, porque si también revisamos un poco el palmarés de Ricardo Antonio Lavolpe, pues es muy poco. O sea, es un título de liga con Atlante y fue en 1992, y después de ahí ha sido 2 o 3 copas y ya, pero no es un técnico que se le caracterice por ganar muchos títulos, sino más bien por impregnar un estilo de juego que es mucho de toque de balón, mucho de salir jugando desde la defensa con una línea de 5, muy ordenados, jugando por las bandas, pero no es un técnico que se le caracterice por levantar muchos títulos, así que atención ahí también. Y también una de las características de Lavolpe es que le da mucho juego a los jóvenes. Recientemente con América tuvo una gran experiencia con Diego Lainez, un jugador de 16, 17 años, bueno, actualmente ya 17, que pues se volvió en un referente y una de las futuras promesas de México con tan solo 17 años, y en el Club América, uno de los equipos más grandes y con mayor presión en todo el fútbol mexicano. Entonces, ese es un poco del amplio panorama que se puede decir de Lavolpe, que, como bien lo mencionas, es una apuesta arriesgada, por así decirlo. ¿Y por qué crees, Miguel Ángel, que sigue teniendo tanta cabida en México? Porque reviso su palmarés y México es su lugar en el mundo. Tiene equipos, ha dirigido a muchos, no te voy a decir a todos, pero ha dirigido a muchos. ¿Qué hace que Lavolpe siga teniendo mercado, trabajo en el fútbol mexicano? Sí, bueno, primero hay que también ver un poco el fútbol mexicano. Nos gusta reciclar a los entrenadores, no nos gusta como ampliarnos tanto a nuevas generaciones o a entrenadores que vengan del extranjero. Siempre nos gusta usar a los mismos. El caso de Ricardo Antonio Lavolpe, que ha rondado, ha pasado desde del extinto Jaguares de Chiapas hasta la América o Chivas, que Chivas, no sé si por ahí les llegó la noticia, pues ahí tuvo un poco de problemas supuestamente con una podóloga y se fue por un escándalo en Chivas cuando estaba formando un proyecto un poco más estable, pero los problemas extracancha fueron lo que lo terminaron sacando del cuadro de Guadalajara.
Y pues lo mencionas, es un técnico rentable, que es más cuando necesitan urgentemente un entrenador. Ricardo Antonio Lavolpe es de los que siempre se propone, o más bien que siempre que le suena el celular, pues lo contesta y le gusta entrenar. Él es un tipo que le gusta mucho el fútbol, que estudia mucho fútbol y siempre está hablando de fútbol. Entonces, bueno, también si se pueden dar una vuelta ahí en las redes sociales, pues ya tiene su canal de YouTube, o sea, se está convirtiendo también ya en una celebridad por las redes sociales, el famoso Vigo Blog, donde analiza diferentes equipos históricos, incluso algunos de los que él dirigió, y ahí se dedica a hablar un poco de lo que, de su parado táctico, de la forma de juego. Entonces es un tipo que cautiva mucho tanto a la afición como quizá a los directivos, que por eso es que lo siguen llamando. Lo estuve viendo ahora el canal, y ¿sabes por qué? Algo de lo que dijiste me quedé pensando, es un técnico rentable. ¿Por qué estamos hablando de Lavolpe? Porque el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol dio este nombre, dio el de Vucetich, ya vamos a hablar un poco también de Vucetich, y uno de los temas para traer al entrenador acá es el dinero, conseguir los recursos necesarios para un buen entrenador. Se hablaba que Gustavo Quinteros, debes de saber, ya no es más técnico de Ecuador, y que su paso por el fútbol ecuatoriano le costaba a la federación cerca de $1 millón al año. ¿Es un técnico caro Lavolpe? ¿Es un técnico rentable? ¿Cómo están? ¿Tienes un poco conocimiento de cómo es el tema con Lavolpe? Sí, aquí ya llegó la noticia desde que el presidente de la federación, Carlos Villasís, pues decía que sí, estaban dentro de los candidatos para dirigir a la selección. Y sí, pues todos los medios mexicanos, entre ellos nosotros, pues nos pusimos a investigar un poco, y Ricardo Lavolpe pues ya ha declarado que le llegó la conversación, pero que no se ha puesto a negociar directo, pero que él está dispuesto a ir a Ecuador o a donde le digan y a formalizar algo, o que le llegue la oferta como tal. Entonces, te repito, es un técnico que le gustaría, que siempre se muestra como ambicioso en esa forma de dirigir a las selecciones, como con Costa Rica y con México, pero eso sí le gustaría, yo creo, tomar como un poco más de protagonismo o de mayor relevancia durante todo durante su experiencia con la selección, porque es alguien que le gusta como ordenarlo todo y mucho a su modo, porque si también buscamos un poco en el pasado, es un personaje con un carácter un poco fuerte. Eso te iba a decir, ese es un problema para Lavolpe, ha sido un problema dentro de su carrera, su carácter. Aquí se habla de que el jugador ecuatoriano necesita un técnico como el Bolillo. Te cuento, aunque debes de saberlo seguramente, que el Bolillo era un técnico muy apapachador, muy consentidor, los futbolistas muchas veces los veían como un padre, y acá como que eso quedó un poco, o quedó el futbolista ecuatoriano acostumbrado. Con Lavolpe creo que la cosa no va por ahí, y su carácter es cosa seria. Sí, no, Ricardo Antonio Lavolpe es un entrenador un poco más estricto que el riguroso, a la forma, tanto en la táctica, que se hagan las cosas como él lo dice, como él lo piensa, que no se guarda nada, es muy expresivo. Las conferencias de prensa también es alguien que pues suelta todo, que no le gusta como callarse, y también a la hora de los entrenamientos, a la hora de estar con los jugadores, pues sí, es alguien de mano dura. Perfecto. Cambiemos de entrenador para hablar de estos dos nombres. Este suena un poco menos, en realidad, el de Víctor Manuel Vucetich. Hoy Vucetich está sin equipo, Miguel Ángel, ¿verdad? Así es, de hecho ambos terminaron de tener como la dirección técnica en la misma etapa, en el Clausura 2017, hace casi un año, pero lo de Víctor Manuel Vucetich, aquí en México se le conoce como el Rey Midas, sí, porque es un técnico ganador, es un técnico que ha sido de los históricos ya del fútbol mexicano, y que pues en su haber ya tiene cerca de 14 títulos, 5 de ellos son de Liga, 3 Conca Champions. Su mejor etapa sin duda fue con Monterrey, donde forjó un equipo realmente intimidante, que de hecho le quitó, por así decirlo, el protagonismo a los grandes como América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, y pues Monterrey se hizo ahí un equipo realmente impresionante. Y quizá lo único que podríamos mencionar que tiene
malo Víctor Manuel Vucetich fue cuando tomó a la selección mexicana en una etapa realmente mala. O sea, llegó como El Salvador cuando nosotros estábamos fuera de Brasil 2014 y pues no le funcionó nada, solo estuvo en 2 partidos, solo estuvo cuando se jugó contra Costa Rica y contra Panamá, ganó uno y perdió el otro, y México se estaba quedando fuera del Mundial, si no es por un gol del estadounidense Graham Susi que nos mandó al repechaje contra Nueva Zelanda, pero ya Víctor Manuel Vucetich no logró estar ahí y metieron a Miguel El Piojo Herrera. Pero con lo de Víctor Manuel Vucetich, es un técnico realmente metódico, analítico, que siempre le gusta estudiar muy bien a su rival, que siempre sus equipos pues tienen un orden que es impresionante. Es un técnico muy estudioso, que incluso en su última etapa con Querétaro, que no es un club grande, que no es un club que se le caracterice por estar peleando en los primeros lugares, pues lo llevó a ganar una Copa MX y luego lo llevó a la final, y bueno, ahí ya tuvieron la derrota contra Santos, pero es un técnico que siempre lleva el éxito a todos sus equipos. Creo que Vucetich no ha hablado con la prensa mexicana al respecto, ¿verdad? No se ha referido, como la Volpe ya lo dijo, algo, pero Vucetich no, ¿verdad? No, Vucetich le gusta más tener un perfil bajo, más alejado de los medios, más relajado, siempre se ha mantenido un poco más alejado de toda la prensa. Perfecto, 9:18 acá en Ecuador, 8:18 lo hemos hecho madrugar a Miguel Ángel, pero gracias por atendernos. Y te digo algo que me olvidé decirte en el tema de la Volpe. Se habla que una de las condiciones que ha puesto la Volpe, o que le han puesto a la Volpe, creo que así pasa por parte de la federación, es que su asistente de campo sea Alex Aguinaga, obviamente ecuatoriano, tal vez el más importante que ha pasado por México, que hoy radica en ese país, es más, tiene la nacionalidad mexicana, y que esa sería una de las condiciones. ¿Cómo verías esa dupla, la Volpe Aguinaga, Miguel Ángel? Sí, de hecho también acá ya llegó lo que mencionas, y bueno, pero también Alex Aguinaga en estos momentos es comentarista en una cadena internacional. Yo lo vería, no sé si más como Ricardo Lavolpe, sintiendo un poco de cercanía con los mismos ecuatorianos, porque sin duda es un referente tanto en Ecuador como en México. En México yo creo que es el ecuatoriano con mayor trayectoria y el más querido en todo el fútbol mexicano. Yo le vería más como un sentido de estrategia para Ricardo Lavolpe, con sentir la cercanía tanto con la afición como con los jugadores, de conocer bien la estructura tanto del fútbol ecuatoriano como de toda la afición, de la sociedad y demás. Miguel Ángel, ¿qué expectativa, cambiando de tema un poco ahí, con la selección mexicana de fútbol, con Juan Carlos Osorio, con este mundial que está a unos meses de arrancar? ¿Qué dice más que nada el pueblo mexicano? La gente está confiada, confía en su selección, no está tan confiada, le gusta cómo juega, le gusta Osorio. ¿Cuál es la expectativa que hoy hay en México respecto a esto? Mira, el aficionado mexicano es muy caprichoso. Normalmente no se le tiene satisfecho. México tuvo una eliminatoria bastante buena, pasando como líderes, siendo invicto hasta la última jornada, ganando en Estados Unidos, en Columbus, que es para nosotros lo más complicado, mostrando un fútbol quizá no tan espectacular como se esperaba, y eso es lo que a la afición no le está gustando. Eso, y que Juan Carlos Osorio se ha dedicado a hacer cambios constantes durante toda la eliminatoria, que ha intentado un poco improvisar, por así decirlo, en algunos jugadores la posición. Entonces eso no tiene muy contenta a la afición. Sin duda ha habido los resultados, pero siempre ha estado marcado por las goleadas de Chile y la goleada que se llevó la selección mexicana en la Copa Confederaciones contra Alemania, porque los aficionados pues eso no lo olvidan, esas desastrosas derrotas. Pero claro, si me preguntas viéndolo desde el lado de la afición mexicana, pues no están contentos. De hecho, se augura lo peor en el Mundial, porque nos tocó uno de los grupos más complicados, y pues sí, la
afición se está volcando con todo con Juan Carlos Osorio y se hacen pues burlas de que no, pues va a poner a Ochoa de delantero con los cambios que normalmente hace y a Chicharito lo va a poner de defensa y así, pero viéndolo un poco de un lado un poco más objetivo, siento que con Juan Carlos Osorio llevando todo el proyecto desde el inicio hasta el final, pues se está teniendo una base importante y bueno, se vienen jugadores jóvenes que esperemos que sigan rindiendo todos sus frutos, como es el caso de Irving Lozano, de Omar Gobea, que están en el extranjero, y bueno, también aquí en México pues está formando una gran camada que podría resultar exitosa en el próximo Mundial de Rusia. Perfecto, Miguel Ángel. Quiero agradecerte desde acá, desde Guayaquil, por este contacto, porque nos has ampliado detalles de la Volpe, de Vucetich, de lo que se dice en los medios mexicanos respecto a esta probable vinculación de alguno de ellos para la selección ecuatoriana de fútbol. Te agradezco muchísimo, Miguel Ángel. No, gracias a ustedes y buen día hasta allá en Ecuador. Perfecto, ahí estaba el colega mexicano Miguel Ángel Sánchez desde el DF, desde el Distrito Federal Mexicano, hablando un poco de selección ecuatoriana de fútbol de México. Ahí cerca, nos vamos rapidito, pero tengo un invitado por acá, ya está don Luis Muentes, porque